Bienvenidos a la Iglesia Cristiana CME, un lugar donde creemos en el poder del Espíritu Santo para transformar nuestras vidas, tal como Dios separó las aguas con el firmamento, según Génesis 1:6. Hoy podemos levantar manos santas al cielo y con estas manos alabar y glorificar el nombre del Señor. Aquí encontrarás un espacio donde tu fe se fortalece y tu propósito se hace claro. Porque hay una palabra profética que ya se declaró sobre esta casa. Te invitamos a ser parte de esta gran familia de fe. Somos más que una familia. Josué capítulo 1, consideramos el versículo 1 hasta el versículo 9 y lo leemos para la gloria de Dios y toda la iglesia dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Nótese que Moisés, siervo de Jehová, Josué, servidor de Moisés. Versículo 2: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, esa es una promesa, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro, el que usted tiene, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Diga conmigo: en donde quiera que vayas. Quiero predicar bajo el tema principios para ser un conquistador. Y quiero dar 4 principios el día de hoy. Nosotros como hijos de Dios tenemos un reto por delante. Y ese reto se llama seguir conquistando lo que todavía no se ha conquistado. En mi vida cristiana he conquistado muchas victorias, pero si miro atrás me doy cuenta que todavía no he alcanzado ni la mitad de lo que Dios ha prometido que yo voy a conquistar a lo largo de mi vida y del ministerio para la gloria del Señor. Y este año, gloria al Señor, que tenemos por delante, no nos podemos quedar cómodos. Tenemos que esforzarnos y tomar valentía espiritual. Creo que será un tiempo donde Dios tendrá que recordarnos la misma palabra que le dijo a Josué:
Levántate con determinación, aleluya, a enfrentar los desafíos, a caminar por fe para conquistar grandes cosas para la gloria de nuestro Dios. Yo quiero decirle que la conquista no ocurre por casualidad ni por emociones, gloria al Señor. La conquista exige principios espirituales que forman nuestro carácter, aleluya, aleluya, fortalecen nuestra fe y alinean nuestra vida con la voluntad del reino. Alguien puede celebrar su presencia. En primer lugar, es vital para la conquista tener un corazón de siervo. Diga conmigo, es vital para la conquista tener un corazón de siervo. Josué había aprendido a ser siervo de Dios y siervo de Moisés. En el capítulo 1, versículo 1, parte B, Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Hay gente que quieren lograr grandes ministerios, grandes reconocimientos, grandes posiciones, pero desgraciadamente nunca aprendieron a ser un siervo bajo la autoridad de un Moisés. Y esa gente, por la experiencia, no llegan muy lejos. Son del momento, son para un rato. Pero los hombres y las mujeres de Dios que hemos aprendido primero a ser siervos de Moisés, siervos en una casa, cuando llega la promoción de Dios para esas vidas, el ministerio no será para un ratito, no será para el momento. El ministerio será para mucho tiempo. Glorioso el nombre del Señor. Primero se necesita tener un corazón de siervo para conquistar las victorias que Dios nos ha prometido. Alguien puede bendecir la gloria de Dios. En el transcurso de la vida cristiana será imposible conquistar sin tener corazón de siervo. La vida de Josué estuvo caracterizada, hermanos, por el servicio. Desde joven aprendió a servirle a Moisés. Abra su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como hablaba cualquiera a su compañero. Y él volvió al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, nuevamente su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Creo que fue maravilloso para Josué tener un mentor espiritual de ese calibre. Y yo creo que Josué conoció lo difícil que era para Moisés lidiar con un pueblo demasiado grande, casi 2 millones de personas. Se tenía que tener llamado de Dios. Y hay ministerios que desaparecen. ¿Se acuerdan en la pandemia? Muchos ministerios de la ciudad desaparecieron. Eran ministerios que se parecían, hermanos, como las olas del mar. Los que han estado en una playa saben que hay olas muy fuertes y muy grandes, pero que cuando llegan a la orilla de la playa, esas olas tan grandes solamente son espuma. Y así hay muchas personas y ministerios. Se ven grandes cuando uno los ve, pero cuando ya llegamos a la realidad de su llamado, de su servicio, solamente son la espuma.
No hay en ellos una identidad. No hay en ellos una afirmación de quién los ha colocado en ese lugar. Josué nunca se apartaba de en medio de Moisés y el tabernáculo. Hay dos cosas que los hombres que logran éxito ministerial tienen que tener en cuenta. Uno, estar cerca del hombre de Dios. Y número dos, estar cerca de la tienda de reunión donde la presencia de Dios desciende y el hombre se puede conectar con Dios. Tenemos que estar conectados con el hombre de Dios, pero también conectados con la presencia de Dios. En el libro de Números, capítulo 13, versículo 8, encontramos que Moisés delegó a Josué como uno de los espías y lo envió a unas tierras extrañas para conocerlas. Y de los 12 espías que fueron enviados, solamente 2 trajeron evidencias positivas. Y es que los siervos de Dios tienen otra característica muy importante, y es que son gente con una mentalidad positiva. Esa es una característica de siervo. Un siervo de Dios nunca tiene una actitud negativa. Los 10 que regresaron con Josué y Caleb, esos regresaron diciendo: ahí hay gigantes, nos van a comer, aleluya, como pan, gloria al Señor. Pero Josué y Caleb habían entendido de que Dios les había dado una promesa de que esas tierras un día llegarían a ser de ellos. Si algo aprendió Josué, es hacer las cosas bien. Y ese es otro principio para los siervos de Dios. Usted tiene que identificar quiénes son la gente que a usted lo rodean. Yo le quiero recordar, no todo lo que brilla es oro. En el mundo se vende oro. Un hermano me daba un testimonio: pastor, fíjese que yo compré una cadena de oro, pero a las 2 semanas andaba una gran marca negra. Ese era oro taiwanés, como le decimos allá en nuestro país, oro chabeleado. Aparentaba ser oro, pero no lo era. Y algo que nos ayuda a identificar a los verdaderos siervos del Señor es que son personas obedientes y que hacen las cosas como se les pide. Josué nunca hizo las cosas a media. Cuando usted se le pida hacer algo, hermanos, para el avance del reino, no haga las cosas a media. Si es posible, vaya 1 milla extra. Porque esa es otra característica de los siervos y siervas de Dios que llegan lejos. Las personas que no tienen corazón de siervo quieren conquistar, pero les gusta hacer las cosas mediocres, a media. Pero los verdaderos siervos de Dios hacen las cosas tal como se les manda hacer. Le voy a soltar Biblia rápido. Éxodo capítulo 17, versículo 8 y 10. Rápidamente, ayuda al compañero que está a su lado. Éxodo capítulo 17, verso 8 hasta el verso 10. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y aquí está una orden. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana era la orden para el siguiente día. Yo estaré sobre la cumbre de la montaña, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué
como le dijo Moisés, peleó contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Aquí se nos habla de otra característica importante de un hombre y de una mujer que tiene corazón de siervo, y es que es obediente. No pregunta ¿y por qué? ¿Y por qué no alguien más? ¿Por qué yo? Créame que en estos años nos ha costado, hermanos, definir el equipo que trabaja con nosotros los pastores. En estos años hemos tenido gente que aparenta tener un liderazgo, un llamado, un ministerio, pero hemos visto que detrás de la cortina hay ambiciones, hay deseos que no son de parte de Dios, sino que son deseos carnales. Pero que también hemos aprendido en este ministerio, a través de la palabra, escanear, filtrar quiénes son los hombres que tienen corazón de siervo, que son obedientes, que son leales, que responden a la tarea y que se convierten en esa generación de conquistadores que están dispuestos a ir con nosotros a donde tenemos que ir, que pelear con nosotros cuando tenemos que pelear, que avanzar a la hora que tenemos que avanzar. Lo hemos encontrado. Ha sido difícil, pero Dios tiene hombres y mujeres que están dispuestos, aleluya, a hacer la obra del reino. Sabe que sin estos principios no se puede conquistar. Al contrario, se puede caer en la derrota. ¿Se imagina Josué haber dicho: Señor, ahora hay una orden? Moisés me dice que escoja varones. Y como me dijo un miembro de la iglesia, ¿a dónde están? ¿A dónde están esos varones? Gloria a Dios. Se necesita, diga conmigo, tener corazón de siervo para convertirnos en conquistadores. Hay una enseñanza que Jesús marcó en el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 42 al 45. Y en esos versículos Jesús habla de las características y cualidades de un verdadero siervo. Y Él le dice a los discípulos y a la multitud: el que quiera ser más grande entre vosotros, lo primero que tienen que hacer es ser vuestros servidores. Pero todos quieren ser grandes sin primero pasar por la escuela de servidores. Pero en el cielo, los que van a ser reconocidos, hermanos, como los grandes, son aquellos que tuvieron corazones de siervo. Porque el que quiera ser más grande entre vosotros será vuestro servidor. Yo sé que todos queremos llegar a posiciones altas, quizás a ser nombrados en un ministerio, y está bien, es bueno tener ese deseo. Pero hay principios espirituales para que Dios pueda posicionarnos en esos lugares prestigiosos y de honor. Y lo primero que debemos desarrollar al inicio de este año, si queremos llegar a esos lugares que Dios anhela que también nosotros lleguemos, tenemos que convertirnos en jóvenes, en hombres y mujeres, en padres de familia, en madres de familia. Gloria al Señor. Que primero le enseñemos a nuestros hijos que nosotros como padres tenemos corazón de servidor. Aleluya. Usted y yo
No somos llamados a retroceder, sino a avanzar. Pero primero necesitamos oír con obediencia la voz de Jehová y tener el corazón de servidor. Aleluya, aprendamos ese principio. Hay que estar cerca, aleluya, del Moisés, pero también hay que estar cerca, aleluya, de la reunión del tabernáculo, donde la presencia, la gloria, el Shekinah de Dios descendía día a día para visitar el campamento. El hombre y la mujer que está desarrollando corazón de siervo, aleluya, primero sirve al Moisés, primero sirve en su casa, aleluya, pero también está conectado con la presencia de Dios. Alguien está recibiendo la palabra. En segundo lugar, necesitamos accionar. Diga conmigo, necesitamos accionar. ¿Qué significa? Que en este año Dios nos está llamando a ser una iglesia de acción, cristianos de acción. Evalúese usted qué tan eficiente fue para el reino de Dios el año que pasó. Evalúese. ¿Fuimos gente de acción? ¿O esperamos que alguien nos dijera, hermano, tenemos que tomar acción? Dios le dijo en el versículo 2, regresemos a Josué capítulo 1 versículo 2 rápidamente. Mi siervo Moisés ha muerto. Me encanta esa palabra. ¿Sabe que la palabra siervo en el Nuevo Testamento tiene una definición? Y la palabra siervo significa esclavo. Y nosotros, como hijos de Dios, venimos a ser siervos ¿de quién? Amén. Quiere decir que venimos a ser esclavos por amor a Dios, por amor al reino, esclavos por amor a aquel que un día pagó el precio total por nosotros en la cruz del Calvario. Somos siervos de Él. Gloria sea el nombre del Señor. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, diga conmigo, levántate. Mire que está a su lado y diga, levántate. Aunque usted se lo diga, no se levantan. Yo esperaba que alguien se levantara. Levántate. Y luego le dice, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. La parte B de ese versículo 2 es una promesa que Dios le vuelve a recordar a Josué. Y le dice, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, aquí está la promesa, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés acababa de morir cuando leemos el versículo 2 del capítulo 1. Pero yo quiero decirle algo el día de hoy. Cuando un capítulo se cierra, Dios no cancela su plan, solamente transfiere esa comisión a otro siervo. Aquí está dando inicio el primer capítulo de Josué, porque el último capítulo de Deuteronomio, aleluya, relata la muerte de Moisés, siervo de Dios. Pero Dios le dice a Josué, mira, cierra el libro, el capítulo se ha cerrado, pero ahora yo quiero que abras un nuevo capítulo. Te voy a transferir la unción, te voy a transferir el llamado, el ministerio, te lo voy a dar a ti, Josué. Le digo algo, un tren puede cambiar de conductor, pero las vías ya están establecidas. El destino no depende ya del conductor, sino del diseño del ingeniero. Gloria al Señor. Y en esta oportunidad había un reto de parte de Dios. Y ese reto es para nosotros que estamos empezando este nuevo año.
El reto es que seamos gente de acción, hombres y mujeres, un ministerio en movimiento, un ministerio de acción en esta ciudad. Levántate. Esto implica, hermanos, superar las experiencias negativas del pasado. Usted no puede continuar un nuevo año trayendo a memorias su pasado, las experiencias negativas que no nos ayudan, hermanos, a avanzar en la vida cristiana. Quiere decir que al convertirnos en gente de acción, esto implica también superar el comentario de la mayoría de las personas. Qué lástima ver cristianos que ya llevan, hermanos, 10, 20 años en el evangelio, y un pequeño comentario los desanima. Tal vez no fue lo que la persona quiso decir, o de repente no se expresó de la manera correcta, pero ya nosotros necesitamos liberación. Como dicen ahí en mi pueblo, venimos al culto el domingo, pero nos sentamos todos surumbos. No sé cómo se dice en México eso, en Guatemala, pero creo que se entiende. Y ya ni en la alabanza nos concentramos, porque el diablo te recuerda. Acordate lo que te dijo, acordate lo que te dijo el hermanito. Mira la expresión, mira lo que quiso insinuar. Yo imagino 2 millones de personas diciendo: Josué no tiene la capacidad. ¿Cómo va a abrir el Jordán, que es más pequeño? Moisés sí abrió el mar rojo. Moisés sí hablaba cara a cara con Dios. Lo que la gente nunca se dio cuenta, aleluya, que siempre que el hombre de Dios subía al monte, a la cumbre del collado, Josué estaba también en la cumbre. Ahí estaba conectado con la presencia de Dios. Ya Josué sabía la tarea, la misión que, aleluya, le competía a él. Convertirnos en hombres y mujeres de acción implica superar el temor, la frustración, creerle que Dios, aleluya, tomará el control, pero también aprender a oír la voz de Dios, no a oír la voz del pueblo. Hay gente que no sabe a dónde va. Y algunos dicen: pastor, a donde va Vicente, ahí va toda la gente y yo voy detrás de ellos. Si hay algo que Dios pide a la gente de acción, es que sean personas que estén atentos a oír la voz de Dios. Y la voz de Dios jamás te va a guiar a dañar la relación con otros. Al oír la voz de Dios jamás te va a guiar a dañar tu relación con la familia, con la empresa, con la congregación, ni mucho menos a dañar el compromiso ministerial o la función que tenemos en una congregación. Iglesia, somos llamados a tomar la iniciativa de servicio y de búsqueda en el Señor. Si Josué no tomaba la iniciativa, la acción, ya habían llorado a Moisés 30 días. Y el Señor le habla y le dice: basta, Josué, ya no lo llores más. Cierra el capítulo porque yo voy a transferir la unción que estaba en él. Vamos, empieza a escribir un nuevo capítulo, gloria al Señor. Pero Dios le dice: toma la iniciativa, toma la acción, levántate. Y Dios le da una promesa, aleluya, a Josué. Y la promesa que el Señor le da es:
la tierra que yo les doy. Diga conmigo, la tierra que yo les doy. Esa promesa también es para nosotros. La tierra que yo les doy. Escúcheme, tu familia es la tierra que hoy Dios te da para conquistar. ¿Alguien recibe esa palabra? Vamos, yo dije, alguien recibe esa palabra. Tus amigos en la escuela, en la universidad, en el vecindario donde usted vive, ellos son la tierra que el Señor te da para conquistar en este año. Tu vecindario, la comunidad donde usted vive, es la tierra que el Señor le está dando. Aleluya. Los compañeros de trabajo, es la tierra que hoy el Señor te dice, ellos son la tierra, ellos son la tierra, hay que conquistarla. Todos ellos son la tierra que Dios nos ha dado para conquistar, pero tenemos que levantarnos y decir, vamos a ser hombres y mujeres de acción, porque la promesa es, te doy la tierra. Iglesia, Dios te da dando tierra. Tu familia que no se ha convertido son tierra fértil. Hay que sembrar la semilla del evangelio en esos corazones. Vamos, alguien puede glorificar al Señor. Vamos, dele gloria, vamos, dele alabanza, dele alabanza, dele alabanza. Josué identificó cuál era la tierra. Me imagino que en una mañana salió, se paró enfrente del Jordán y miró al otro lado la tierra. Y Josué empieza a decir, esa es la tierra que esta madrugada el Señor me dice. Y me recordaba, Josué, esa es la tierra al otro lado del Jordán, esa es la tierra que yo les doy. Ahora empiece a visualizar por un momento, aleluya, cuál es esa tierra que el Señor le ha puesto al frente a usted y a mí a conquistar. El Señor me entregó una tierra en este nuevo año. Fue mi hermano mayor. Por más de 25 años se había apartado el evangelio. Nosotros fuimos con mi hijo Jonathan. Y yo le dije, hijo, tú sabes que vamos para una misión. Y él me dice, sí. Pero mi hijo me dice, papá, yo he sentido de parte de Dios que mi tío Daniel ha sido golpeado por la religión. Y yo le dije, es cierto, tu tío fue golpeado. Cuando entramos a high school, yo era un freshman y él era un senior. Mi hermano fue convocado para jugar en el equipo de soccer de la escuela en high school. Llegamos a la casa con los formularios para que nos firmaran mi mamá y mi padrastro para poder jugar. Y en ese tiempo, en ese ministerio donde estábamos, casi que a todos se le llamaba pecado, menos lo que realmente era pecado. Con eso lo digo todo. Y me dice mi padrastro, no pueden ir, eso es del diablo. Es más, me dice mi padrastro, la pelota es la cabeza del diablo. Y cuando él me dice eso, yo siento como un luzazo de gloria. Y le digo yo, pues mejor, más duro le vamos a pegar al diablo, pero queremos jugar. Pero la respuesta fue definitivamente no. Y desde ese día mi hermano sintió como un rechazo y dijo, así es el evangelio, todo es no. Y desde 25 años mi hermano se apartó del evangelio. Pero el Señor me dijo, esa tierra tenés que conquistarla. Nos fuimos con mi hijo, llegamos al hospital donde él estaba, le empezamos a hablar del Señor. Luego mi hijo empezó a interactuar y llegó un momento donde yo sentí, como siempre, como evangelista tuve ese momento, ese secreto con Dios, que Dios me deja saber a la hora que yo tengo que tirar la caña o la red para pescar. Y sentí el momento de Dios que me dice, tira la caña, tírala. Y me dirijo a mi hermano y le dijo, hermano, mi hijo y yo queremos orar por ti. Queremos invitarte a hacer la confesión de fe. Vuelve. Mi hermano, durante yo hablé, mi hijo estuvo con su rostro abajo. Pero yo le dije, hoy es el día.
¿quieres hacer la confesión de nuevo? Levantó su rostro, me miró serio y me dijo: sí, quiero. Y hoy puedo decir, mi hermano mayor, mi hermana menor con su familia, ahora todos le estamos sirviendo al Señor. Y esa era la tierra. Esa era la tierra que Dios quería que yo conquistara en este año. Empiece a identificar cuáles son esas tierras que todavía usted y yo no hemos identificado. Pero hoy el Señor nos dice: quiero que se levanten como gente de acción, gente de movimiento. Levántate y conquista la tierra. La tierra, el Señor te dice: ya te la entregué, ya te la entregué. Solo levántate, solo toma la acción, la iniciativa. En tercer lugar, otro principio, hermanos, para convertirnos en esos conquistadores, es que en tercer lugar necesitamos depender de la fidelidad de Dios. Diga conmigo: necesitamos depender de la fidelidad de Dios. Ya no dependa más de su capacidad, ya no dependa más de sus esfuerzos humanos. No, empecemos. Un buen conquistador empieza a depender menos de él y más de la fidelidad de Dios. Aleluya, vamos. Si ese aplauso es para él, tiene que mejorarlo, tiene que mejorarlo. Por favor, acompañe nuevamente a Josué capítulo 1, versículo 3. Y le dice el Señor: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Todo eso será tierra de ustedes, tierra conquistadas. Todo, todo, todo. Si hay algo que necesitamos aprender el día de hoy antes de cerrar el mensaje, y en 10 minutos cierro, es que necesitamos renunciar urgentemente al yo no puedo. Es que tengo miedo, es que tengo duda, es que no sé si ellos quieren. No, el Señor fue claro y le dijo: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro territorio. Lo que Jehová le estaba diciendo a Josué: Josué, quiero que te levantes, pero quiero que renuncies a las excusas, al que yo no puedo, al que no tengo la capacidad. Si hay algo que yo necesito, es que usted reciba esto en el espíritu. Josué no tenía la vara de Moisés. Se le había transferido la unción ministerial, menos la vara. La vara se la dio específicamente a Moisés. Y yo me imagino que más de alguien de los 2 millones de israelitas dijeron: pero ¿cómo? Si no tiene vara. Necesitamos que él tenga vara también. Aleluya. Pero Josué no tenía la vara. Y le voy a decir algo: usted no necesita la vara de la persona que está sentado a su lado. Lo que usted necesita es, aleluya, depender de la fidelidad de Dios. No dependa de la unción de otro, no dependa del ministerio de otro, no dependa de la oración de otro. Aleluya, aprendamos a depender de la fidelidad de Dios.
Josué no tenía el historial, pero iba a empezar su historial. No tenía la misma autoridad, pero sí tenía la misma unción y tenía el mismo Dios que tenía Moisés. Gloria al nombre del Señor. Todo el que quiere conquistar debe aprender, hermanos, a confiar en la fidelidad de Dios. Abra su Biblia, por favor, al libro de Números, capítulo 23, versículo 19, parte A. Porque tanto Moisés como Josué habían recibido, hermanos, esta promesa. Miren lo que dice en Números capítulo 23, versículo 19. Dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si el Señor le estaba diciendo, así como estuve con Moisés, estaré contigo, esa era la única voz que Josué necesitaba oír. Desgraciadamente, muchos de nosotros no hemos logrado llegar al nivel que Dios desea, porque hemos estado escuchando las voces ruidosas y hemos dejado de escuchar la voz de Dios. Y un conquistador tiene que tener esa característica: aprender a definir la voz de Dios y aprender a definir cuando es la voz del hombre. La base sobre la cual Josué entraría a poseer la tierra era esa, la promesa que el Señor le estaba dando. Ahí en Josué capítulo 1, versículo 3: yo os he entregado como lo había dicho a Moisés. Sabe que una brújula no detiene la tormenta, pero evita que el que va navegando se pierda en la tormenta. Si nosotros logramos aprender a definir la voz de Dios y la voz del hombre, aún en medio de los momentos más oscuros y en las tormentas, aleluya, contrarias en nuestras vidas, no nos vamos a perder en alta mar, porque vamos a seguir, aleluya, escuchando la voz de Dios. A finales de los libros de Hechos de los Apóstoles, en una madrugada el Señor le habla al apóstol Pablo y le dice: la nave donde vas tú y los prisioneros, los marineros, va a perecer. La nave se va a echar a perder. Pero el Señor le dice al apóstol: pero diles que nadie va a perecer. ¿Sabes por qué? Porque en esta nave va un hombre que lleva promesa, va un hombre que lleva la cobertura de Dios. Aleluya. Sí, la nave se echó a perder el siguiente día, pero nadie pereció, porque iba un hombre que llevaba promesa de Dios. Yo quiero recordarle, nosotros somos gente que cargamos promesa de Dios, y mientras que esa promesa vaya en nuestras vidas, no vamos a perecer, vamos a llegar al otro lado victoriosamente. Josué estaba consciente y seguro de que la promesa no se había cumplido por la falta de la fidelidad divina, sino por la infidelidad humana. Israel fue un pueblo de un corazón duro. Y a veces nosotros, hermanos, somos insensibles a la voz de Dios. A veces le decimos: Señor, quiero que me hables. Venimos un día como hoy a la casa de Dios y Dios nos está hablando, y ni aún así queremos recibir la palabra de Dios. Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Josué recibió la promesa, pero tomó la iniciativa. Se levantó, reunió a los ancianos, al pueblo al siguiente día,
y les dijo: es hora de cruzar. ¿Cuántos han recibido alguna promesa de parte de Dios para sus vidas acá? Wow. Pero yo le quiero preguntar, ¿ya vio usted el cumplimiento de ellas? Y si algunos todavía están en espera, Dios lo único que está pidiendo es: hijo, sé fiel. Sigue abrazando la promesa. Que lo que Dios prometió, tal como dice Números 23:19, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo prometió, tarde que temprano Él lo va a cumplir. ¿Sabe que desde Génesis hasta el Apocalipsis la Biblia habla de la fidelidad de Dios? Incluso una de las iglesias del Asia Menor lleva ese nombre: Filadelfia, la iglesia fiel. Esto significa que vale la pena descansar en las promesas y en la fidelidad de Dios, que en su momento Él cumplirá lo que un día Él nos prometió. Hace algunos años atrás el Señor me mostró lo que Él tiene para esta iglesia. Esto no es la sobreabundancia, hay mucho más para este ministerio, pero va a seguir siendo en el tiempo de Dios. Yo solamente tengo que seguir cruzando los Jordanes, seguir conquistando nuevos territorios y avanzando en la vida cristiana, y Dios en su momento cumplirá todo lo que Él ha prometido para esta casa. ¿Alguien recibe esa palabra? Cierro el mensaje. Cuarto principio: obediencia a la palabra. Para ser un conquistador tenemos que ser obedientes a la palabra. Cierre conmigo el bosquejo. Josué capítulo 1 versículos 7 y 8. Y cerramos el mensaje el día de hoy. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Pero para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Aquí está el consejo: Josué, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8, ¿cómo dice? Nunca. Diga conmigo: nunca. Nuevamente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y aquí está la promesa de los conquistadores: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sabe que un conquistador no improvisa su camino? Se guía por la palabra de Dios. Cuando nosotros no caminamos en obediencia a este manual, a la palabra, nos va a ir mal. Las consecuencias, hermanos, que van a venir a nuestras vidas pueden ser incluso hasta fatales. Yo le digo a los jóvenes que están acá: ustedes no se aparten. Si el día de mañana ven a otros jóvenes apartarse de las promesas de Dios, ustedes continúen avanzando en la vida. No se detengan. Josué no se detuvo por nada ni por nadie. Por favor, usted tampoco se detenga.
Jehová le garantiza a Josué que si cuidaba de hacer conforme a la ley, sería prosperado en todas las cosas que él emprendiera y que todo le saldría bien. Iglesias, hay tierras que ya Dios prometió para nuestras vidas, aleluya, pero esperan que nosotros nos levantemos en fe, las reclamemos, las conquistemos, que seamos hombres y mujeres de acción, obedientes a la palabra de Dios. Sabe que son principios básicos, tan sencillos, pero son los que hacen la diferencia en nuestra vida cristiana. Si yo le pregunto, ¿usted quiere que todo le salga bien en este año? Amén. ¿Usted quiere ser prosperado en este año? Amén. Claro, esa es la respuesta. La clave es: hagamos lo que el manual dice. Seamos obedientes. No nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda. Simplemente seamos obedientes a oír la voz de Dios y sigamos avanzando y conquistando para el reino de Dios. Esté de pie, déle ese aplauso al Señor por su palabra.